Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución de la Estrategia. Y el día de hoy vamos a continuar con el preludio del ajedrez romántico, con el match entre dos titanes del tablero de la época, un match que se jugó en el año 1834 en 6 series de partidas que al final sumaron 88 partidas. Y estamos hablando del gran Lavoisier, jugador francés, y MacDonald, jugador escocés que representaba a Inglaterra. Eran prácticamente el campeón de Francia y el campeón de Inglaterra enfrentándose. Y anticipa al ajedrez romántico, nos adentra en esta etapa que es fantástica del juego, porque ambos le dieron una mayor fuerza al juego táctico de una manera muy contundente, vamos a decirlo de este modo, principalmente porque en las partidas y en las que vamos a ver de ejemplo se puede apreciar la coordinación de fuerzas para un ataque. Es decir, que ya la teoría de combinación se desarrolla y estas partidas que fueron recogidas, es decir, anotadas y luego presentadas al público por un gran aficionado del juego llamado Greenwood Walker, llegaron luego a ser precisamente la base de estudios de jugadores de la talla de Andersen y de Paul Morphy. Así que el aporte que ambos jugadores realizaron con este match es incuestionable. Y vamos directamente a una primera partida. Recuerden que la parte anecdótica la dejamos para otro momento. Lo que nos interesa es ver la evolución en el juego. Y esa primera partida es un claro ejemplo, es un ejemplo magistral de la coordinación de fuerzas en un ataque. Antes de empezar con la partida, también debo decir que la teoría de aperturas estaba en desarrollo, así que no podemos pensar que vamos a ver, como lo vemos en la actualidad, una apertura impecable. De hecho, vamos a ver algo muy curioso, que es una salida en particular de caballos que ellos realizaban hacia el flanco. Y eso es algo que lo vamos a ver justamente en esta partida. Bueno, entonces McDonald empezó con E4, C5, F4 y tendremos aquí el ataque Grand Prix, aunque no en el orden en el que se conoce de manera más habitual actualmente, primero con caballo C3, sino directamente F4. Vino E6, caballo F3, caballo C6 y C3. Cuando se realiza la jugada C3, el caballo ya no puede saltar a C3 y eso significa que ya no controla la casilla de 5 y por eso se va de las manos la jugada de 5 de inmediato. Vino la jugada de 5 para ganar un poco de espacio y F6 tratando de crear algo de caos en el centro y forzando a las blancas a realizar la jugada de 4 para controlar el centro. Sin embargo, las blancas, como lo dije hace un momento, sacan el caballo por A6, una jugada bastante curiosa, pero que caracterizó a este match porque en muchas partidas se ve la salida de los caballos de esta manera. Igual vemos como la Vogue de Une hace básicamente lo mismo. Vino caballo C2, dama B6 y esta dama ya empieza a ejercer una fuerte presión sobre esta diagonal, impidiendo el enroque de las blancas y al mismo tiempo atacando el peón de B2, una jugada característica de la salida de la dama en B6. Vino D4, alfil D7, caballo 3, peón por y peón por, y vino este jaque. Y fijémonos cómo este jaque es bastante incómodo. Si las blancas juegan alfil de 2, está cayendo el peón de D4 y entonces prácticamente las blancas se ven obligadas a rey F2, lo cual mm, podría ser, digamos, en este match algo un tanto vistoso porque era del estilo de juego de la época, un juego muy osado, pero que precisamente va a traer también sus consecuencias por los tiempos que pierde el rey tratando de llegar a una casilla mucho más segura, porque viendo precisamente la jugada correcta en roque corto, procurando en ese momento abrir la columna F después del cambio del peón de F por el peón E, y vemos como la torre ya está creando también algunos problemas para el rey que se encuentra en F2. Por eso vino la jugada rey G3, vuelvo a insistir que esto es bastante osado, pero que traerá serias consecuencias por los tiempos que se han tenido que perder para que el rey busque un refugio seguro. Vemos que las negras ya tienen conectadas sus torres, han finalizado con su desarrollo, todas sus piezas están jugando y en cambio las blancas tienen el rey en una mala posición, lo cual es un elemento a nivel estratégico muy importante. Esto le da una clara ventaja a las negras. Las torres no están conectadas, faltan desarrollarse los alfiles, la dama sigue en posición inicial. Entonces podríamos decir que las negras tienen
tienen una clara ventaja y deben ser contundentes en castigar la manera de jugar de las blancas. Por eso precisamente vino la jugada, el del peón F por E5, F por E5 y torre a C8. Vemos que siguiendo estos principios esenciales de jugar las torres por las columnas abiertas, esta torre ya está jugando la columna abierta y faltaría entonces activar la última pieza que es la torre de a la columna C en la columna que está abierta también. Vino H4 para tratar de que el rey llegue hasta la casilla H2 y encontrar por fin un refugio seguro, pero vemos precisamente cómo juega la Bogdunés siendo totalmente consistente para castigar el mal juego de las blancas. Y viene entonces torre por, peón por y caballo por peón. Y vemos que hay casillas muy importantes, muy interesantes, como la casilla F5 a la que puede llegar el caballo, también posiblemente en un futuro la casilla E4, y vemos cómo las debilidades empiezan a sentirse más y el rey ahora cada vez se siente más seguro, así que hay demasiada compensación por el sacrificio de la calidad. Vino la jugada alfil de 3 para controlar de manera doble la casilla F5 y cualquier pieza que salte allí cambiarla con el caballo y con el alfil, pero entonces las negras traen la torre manteniendo el ataque ahora sobre el punto F3. Entonces vino la jugada F4, lo cual, como lo decía anteriormente, debilita más la casilla E4 y vino el alfil a C5 preparando algún tipo de ataque descubierto, atacando el caballo que está eh, o estaría solamente defendido por el alfil de C1. Vino torre F1, alfil B5, una jugada natural cambiando la peor pieza de las negras por una de las mejores piezas de las blancas y es prácticamente obligatorio. Y vemos cómo ahora la dama también tiene maneras de pasar rápidamente hacia el flanco de rey para atacar el rey blanco o cómo también está controlando la casilla E2 por la cual el caballo puede llegar y tratar de entrar en mejores casillas. Las blancas jugaron rey H3 y vino justamente la jugada que acababa de mencionar, atacando el peón de F4. Vino el caballo a G2 y ahora el caballo salta a F5. Este caballo estaba retrasado y ahora llega a una magnífica casilla de la cual es bastante difícil desalojarlo. Entonces se convierte en una pieza extremadamente valiosa. Vemos que las blancas tienen una calidad de ventaja, pero es prácticamente irrelevante ante el pésimo desarrollo y ante la muy mala situación del rey blanco. Vino el rey H2. Vemos cuántas jugadas han realizado de rey intentando encontrar por fin una casilla segura, lo cual todavía no ha sucedido. Y ahora se enlazan los caballos en G3 y en F5, creando una situación bastante molesta. Y vino por fin el caballo E4, tal como lo había anticipado con anterioridad. Vino entonces dama F1 intentando cambiar. Evidentemente las negras no cambian porque eso aliviaría la situación de las blancas. Entonces la dama viene, como lo había también dicho, a E8 para llegar a H5, atacar el rey blanco. Entonces vino B4, alfil D4, torre B1, dama H5, una jugada totalmente natural, está tocando el peón de H4, está tocando la torre de F3, vino torre B3 y esta es una de esas jugadas muy bonitas, una jugada que nos muestra precisamente cómo ha avanzado el juego desde las primeras partidas que vimos con Rui López, Damiano y luego las partidas que vimos del Greco, que las del Greco fueron demasiado valiosas, a ver cómo el juego táctico y el juego en este caso de ataque es muy claro. Es decir, ya la torre en F8 no puede reforzar más el ataque, entonces se dirige a la columna abierta desde la cual la casilla, por ejemplo, C2 se siente bastante interesante. Es la casilla a la que se debe llegar para clavar el caballo y poder de esa manera atacar de manera totalmente clara el punto H4 o que la dama puede infiltrarse por estas casillas con el apoyo de la torre que desde C2 va a ser mortífera. Entonces vino alfil E3, torre C2, rey G1, caballo por, y vemos como aquí prácticamente por fuerza mayor tiene que clavarse la torre. Todo es básicamente forzado y finalmente vino el mate en H1, todo por la incursión de la torre. Regresemos a este punto que lo hice un poquito más rápido para que lo veamos después de que la torre se clava, vino
el caballo, todas las piezas en una coordinación extraordinaria, por eso decía que este es un ejemplo magistral, y luego la torre que entra por C1, y todo es forzado, porque en ese momento tiene que tomar con el caballo, entonces la dama puede entrar por F3 sin problemas y el mate en H1. Esto realmente es extraordinario, es un ejemplo maravilloso, es casi impecable, diríamos solamente que la apertura se sienten algunas jugadas un poco forzadas, raras. Estaba en un desarrollo incipiente, pero el resto del juego de esta partida es verdaderamente valioso para nuestro aprendizaje. Entonces esa partida la gana la Bogduné de manera magistral. Vamos entonces ahora, para hacerle justicia también a McDonnell, aunque este encuentro, este match, al final lo ganó la Bogduné con 40 partidas ganadas, de las 88 que se jugaron, fueron 40 partidas ganadas, perdió 30 y tablas fueron 14. Vamos entonces ahora a ver una victoria de McDonnell, precisamente para hacerle justicia también al campeón escocés que representaba a Inglaterra, como lo decía. Bueno, entonces se jugó E4, E5, caballo F3, caballo C6. No explico mucho de esta parte porque esta parte ustedes la conocen. Alfil C5 y B4. Ya se estaba poniendo de moda el famoso gambito Evans. Y vamos a ver que en este caso, desafortunadamente, no es el ejemplo para valorar el gambito Evans porque las negras van a vencerlo de forma contundente. Entonces vino alfil por B4, C3, alfil A3, enroque corto, D6 y D4, que es lo natural en esta posición. Vino el cambio, alfil B6, atacando directamente el peón de D4 y vino la jugada alfil B2. Vemos que aquí no se realizan las jugadas temáticas que deben ser la jugada de 5 para forzar a cambiar o que se abra esta diagonal que va de A3 a F8 y el alfil generalmente en el gambito de Evans va a esta diagonal para dificultar el enroque de las negras, pero no es lo que sucede en esta partida. Vino de 5 y aunque este caballo no está bien en A5, suele ser un problema en muchas partidas, no es el caso de esta partida que vamos a ver. Entonces vino alfil D3, enroque corto, caballo C3, alfil G4, procurando en algún momento realizar la maniobra caballo D7 y luego caballo E5 para tratar de simplificar. Vino entonces H3, alfil H5, rey H1 y dama D7, empezando a mirar el punto H3 como un punto de ataque y el punto G4 como un punto de sacrificio, porque ya hay un punto de contacto en H3. Esto realmente es bastante interesante y es importante tenerlo presente. Además que en esta partida se va a notar demasiado por las jugadas que más adelante va a realizar la Bogduné. Vino rey H2 precisamente para tratar de defender. Entonces se traen las piezas a jugar, la pieza que falta. ¿Por qué no esta torre? Porque en este tipo de estructuras va más adelante a realizar la jugada F5, tratando de romper y que se abra la columna F y esta torre juega por la columna F. Por eso se trae en este caso esta torre a la columna E. Vino G4 y otra vez este es uno de esos momentos en los cuales se va de las manos un sacrificio por la excelente posición de las piezas negras para atacar el enroque que se debilita con la jugada G4 por la fuerza de este alfil en este diagonal, porque este alfil en este momento no está influyendo en el radio de acción central de, de las acciones que se están presentando en el flanco de rey, es decir, en este cuadrante. Entonces este alfil y este caballo por ahora no pueden ayudar a defender al rey. Por esa razón viene el sacrificio. Y en este caso es bastante interesante realizarlo de este modo, porque se pensaría que podría ser alfil por, pero el alfil puede defender de manera muy clara con E2. Entonces vino obviamente la jugada alfil E2, pero se tiene este tiempo importantísimo del jaque en F4 y vino el cambio y después del cambio viene esta jugada maestra de McDonnell, la jugada F5. La jugada F5, como lo había anticipado, es una jugada de ruptura central y que también
intenta involucrar rápidamente en el juego a la torre vía F6 y vía H6 buscando mates, en este caso por la casilla H2, por la columna H. Entonces vino la jugada alfil G2 y viene la torre tal como lo había mencionado. Entonces, dama de 3, llegó el jaque y tiene que forzosamente clavarse para defenderse, porque si no sería mate en H2. Pero entonces vienen esta serie de cambios que comprometen más la posición del rey y de las piezas, en vista de que, por ejemplo, vemos que la dama está ahora sobrecargada defendiendo el alfil de H3 y el caballo de E4. Por esa razón simplemente viene torre por E4, alfil C1 y una de estas jugadas tácticas elementales que gana la partida de inmediato, torre E3. Ya las negras habían recuperado su pieza y ahora, creando esta interferencia entre la dama y el alfil, la partida se gana fácilmente, porque viene alfil por, en caso contrario, si toma con la dama, simplemente alfil por y de todas maneras las negras ganan, y viene torre por y dama H2, jaque mate. Bueno, espero que les haya gustado estas dos partidas de este momento en el que nos encontramos del ajedrez romántico con la Bogduné y McDonnell. Y ya nos veremos en un próximo episodio. Así que gracias y chao, chao.